Hoy les proponemos visitar una especie de museo, en realidad es un museo muy especial y un paraíso para los amantes de la aviación. Se trata de la colección de la Fundación Infante de Orleans, una fundación privada con fines culturales de interés general declarada oficialmente de carácter benéfico, que trabaja para la recuperación, restauración, mantenimiento y divulgación del patrimonio histórico aeronáutico español. Aquí está su presidente, Carlos Valle, que aúna su afición por los aviones históricos y el vuelo acrobático con 40 años y más de 26.000 horas de vuelo como piloto de Iberia. Ya está jubilado. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias por haber venido, porque sé que has venido desde el Escorial y está diluviando. Pues sí, lo de buenos días es un decir, porque verdaderamente está... Bueno, buenos para el campo, ¿eh? Son fantásticos. Sí, eso sí. Bueno, me estoy dando cuenta de que esto de la aviación, más que una profesión, es una pasión, ¿no? Bueno, desde luego es una profesión vocacional. De manera que a ella se le entrega todo, pero ofrece mucho más de lo que tú entregas. Ya, es que estos días, bueno, ahora vamos a hablar de ello, pero que he tenido la ocasión de hablar con estas personas que están metidas en la fundación, digo, bueno, esto se lleva en la sangre. La fundación lleva el nombre de un pionero de la aviación española, don Alfonso de Orleans, que por cierto llegó a ser el piloto en activo más veterano del mundo, he leído. Pues sí, él continuó volando hasta prácticamente el año de su fallecimiento, en 1975. Pues esta fundación se creó oficialmente en 1989, aunque se había empezado a gestar antes, a partir de la colección del Club Acrobático Aresti. Sí, esta fue una organización, un club que creamos, un grupo de profesionales de la aviación que más tarde fue el embrión de donde salió finalmente la Fundación Infante de Orleans. Ese grupo de profesionales teníamos en común y seguimos teniendo en común el que, al margen de nuestra actividad profesional como pilotos de transportes en Iberia, en Aviaco entonces, nunca abandonamos esta aviación, la aviación deportiva, digamos. Le dedicamos muchísimos años al vuelo acrobático de competición en el equipo nacional, al vuelo a vela, en fin, hemos tocado todos los palos en aviación. Y finalmente, eso es lo que nos une o nos ha unido siempre a este grupo de personas que somos, de profesionales, que somos los que creamos la fundación en su día. ¿Qué tendrá volar que es tan adictivo, eh? Efectivamente, es muy, muy adictivo. Total, sí. Es fascinante. Desde los primeros pasos que das en este mundo, es una actividad que te va poniendo a prueba a ti mismo permanente y constantemente. Y cuando las cosas salen bien es enormemente gratificante. Lo es. La fundación empezó con 12 aviones y ya tiene más de 40, creo que 44, aunque no todos en propiedad, ¿no? No, la colección está formada, en su gran mayoría son propiedad de la fundación. Y hay otros aviones privados adscritos a la fundación mediante contratos, muy vinculantes, por cierto, hacia la fundación, de manera que la fundación toma todos los derechos sobre estos aviones privados adscritos. Es la forma de hacer colección. Claro. Así incluso ha habido otras colecciones europeas que han seguido este modelo. La Fundación se ha convertido en un referente en España y también en Europa porque es una de las más importantes del continente. Pero yo tengo la sensación de que no se conoce tanto. No sé si estas iniciativas se valoran y se aprecian más fuera que dentro. Bueno, suele pasar. Sí. Suele pasar. En España la conservación de nuestro patrimonio, en fin, no es uno de nuestros fuertes. Incluso la contemplación de nuestra propia historia, su promoción y su conocimiento, de manera que en España esta iniciativa fue pionera porque no existía ningún museo de estas características y lo que hicimos fue, en definitiva, copiar. Es decir, nosotros como profesionales y todos los aficionados españoles se veían condenados a, si querían ver aviación histórica viva en vuelo, a peregrinar como en fin, a los países donde esto existía en Europa, como Inglaterra y Francia fundamentalmente, sobre todo Reino Unido o Alemania también. Pensamos que esto no tenía sentido en España porque España hizo una contribución muy importante a la historia de la aviación española,
pero no existía, no quedaba apenas material recuperable histórico en España, y mucho menos en condición de vuelo. De manera que hemos tenido que recurrir a lo largo de todos estos años a localizar, buscar, recuperar, restaurar ejemplares, siempre en su gran mayoría, por desgracia, procedentes fuera de España. No. Hemos tenido que acudir hasta las antípodas. ¿Y cómo se encuentran Nueva Zelanda. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se buscan? ¿Cómo se rastrea? Bueno, este es un mundo bastante reducido en realidad. Los contactos son frecuentes, hay publicaciones y contactos que nos mantienen informados sobre la actualidad de la aviación histórica en todo el mundo. Cuando surge o localizamos algún ejemplar importante debido a su participación o su contribución en la historia de la aviación española, inmediatamente lo localizamos, nos ponemos en contacto con sus propietarios, colecciones particulares. Y bueno, si hay éxito y conseguimos el dinero, en aviación todo es muy caro. Voy a utilizar una expresión popular, pero ¿hay tortas para conseguir estos aviones? Es decir, ¿hay mucha competencia? Cuando se descubre una pieza valiosa, ¿hay muchos coleccionistas que van detrás de ella? Desde luego hay ejemplares que son muy demandados y que están muy cotizados. Y otros no tanto. En fin, esto es un mundo muy particular, no es como el mundo, por ejemplo, del arte, donde hay colecciones, coleccionistas, galerías, en fin, incluso tasaciones del valor de las obras de arte. No, este es un mundo muy particular, cada avión tiene su valor en determinados escenarios. Por ejemplo, en España pues hubo aviones, ejemplares que era absolutamente imprescindible desde que tuvimos noticia de su existencia, que había que conseguir traer a España. Es el caso, por ejemplo, del Policarpo V-16, el Rata o Mosca, el caza por antonomasia del bando republicano durante la Guerra Civil Española. Lo localizamos nada más y nada menos que en Nueva Zelanda. Bueno, en Nueva Zelanda, en las antípodas, vamos. En las antípodas. Pues hasta allí tuvimos que acudir. ¿Y cómo se traen estos aviones? Bueno, ¿en un barco? Vino en barco, en un contenedor especial que hubo que construir. En fin, todo esto, detrás de cada avión hay una historia muy rocambolesca hasta que vuelve a volar en España. Esta semana he tenido la suerte de visitar la colección de la FIO, de la Fundación Infante de Orleans, en muy buena compañía, con Jorge Ester, con Felipe Aresti y con Javier Permañer, a los que mando un gran saludo desde aquí. Y es realmente magnífica porque reconoces modelos históricos, modelos pues de la Guerra Civil, referentes cinematográficos, aviones como los de Casablanca o los de Memorias de África, por ejemplo, ¿no? Sí. Y lo más sorprendente es que todos esos aviones, que van desde el Havilland Moth, me parece, de 1925 hasta el Saeta del 55, están en uso. O sea, funcionan. Claro, esa es la característica fundamental de este tipo de museos vivos, museos volantes, colecciones, porque es lo que hace que se diferencien radicalmente de otro tipo de museos estáticos. Esa es su naturaleza, lo que les da esa singularidad especial y lo que los hace enormemente atractivos hacia el gran público. Pero, ¿qué hay que hacer para que eso sea así? Pues tener un centro de restauración y mantenimiento modélico con profesionales muy especializados y a plena dedicación. Uno de los mecánicos, Javier, me enseñó las maravillas que hacen buscando piezas originales y restaurando fuselajes y alas que en la mayoría de los casos pues son de madera, de tela, súper frágiles. Sí, la mayor parte de los aviones, por su antigüedad son están construidos en esos materiales, madera y tela. Hay que tener en cuenta que de esta colección tan amplia, de muchos ejemplares no queda ni el fabricante, de manera que hay que recurrir a todos nuestros contactos en todo el mundo para localizar repuestos originales si existieran, y si no los hubiere, pues hay que mecanizar. Es decir, hay
enorme labor de ingeniería detrás de todo esto para mantener viva una colección de esta naturaleza. La actividad más conocida y celebrada de la FIO son las exhibiciones de vuelo que se celebran desde 1999 en el Aeródromo de Cuatro Vientos. No sé si es el 99, ¿sí? ¿Empezasteis en el 99 o antes? 89. 89, perdón, por eso me sonaba que llevabais más años. En el Aeródromo de Cuatro Vientos, el primer domingo de cada mes, excepto en enero y en agosto, siempre que el tiempo lo permita, claro, porque un día como hoy no se podría hacer la exhibición. ¿En qué consisten esas exhibiciones, Carlos? Bueno, esas exhibiciones se dividen en tienen dos partes. Una primera, como se muestra la colección en su faceta estática, en un recinto muy pequeñito. Bueno, es suficiente, aunque ya se nos quedó pequeño casi desde los comienzos. En ese pequeño recinto del Real Aeroclub de España, que usufructuamos ese primer domingo de cada mes, se monta la exposición estática, los visitantes pueden ver los aviones, casi tocarlos, se hace una visita guiada donde se explica la historia que hay detrás de cada uno de esos ejemplares, y esa visita guiada o esa exposición estática dura entre las 11 y la 1 de la mañana de ese primer domingo, y de 1 a 2 es cuando se sacan los aviones a volar y se hace la exhibición aérea. No es ninguna exhibición en el sentido de un air show donde se busque el más difícil todavía, impresionar a nuestros visitantes con maniobras arriesgadas. No es eso. Estamos en las antípodas de esa forma de operar. Nuestro criterio es ultraconservador en el mejor sentido de la palabra, teniendo en cuenta el enorme valor del patrimonio que manejamos. Sacar a volar estos aviones siempre implica un riesgo que está totalmente controlado. Hacemos todo lo posible porque así sea, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista operacional. De manera que o se dan unas condiciones óptimas, meteorológicas, de viento, etcétera, o los aviones sencillamente no vuelan, porque sería una enorme irresponsabilidad poner en riesgo aviones que muchos de ellos son los últimos ejemplares que quedan en el mundo y son piezas insustituibles. Carlos, ¿quién puede asistir a estas exhibiciones? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo hay que hacer para...? Bueno, se trata de un donativo. Es un donativo de 10 euros. No puedo utilizar la palabra precio de la entrada, ni siquiera el término entrada, porque no es exacto. Es un donativo, es una donación para ayudarnos a mantener viva la colección y esta porción de historia de España. Y bueno, los adultos, los niños por supuesto no pagan, los mayores tampoco, en fin, se está saliendo ruinoso esto, se trata del donativo. Bueno, no, con lo que conseguimos es recaudar ese día, cubrimos los gastos de las exhibiciones y nos ayuda en cierta medida también a mantener la colección. Ahora hablamos de eso, pero he visto que los días de exhibición también tenéis un taller dedicado a los niños de entre 6 y 12 años, ¿no? Sí, así es. Nuestros voluntarios, que son maravillosos, son personas que nadie ha llamado. Son entusiastas. Sí. Hay mucho voluntariado alrededor de esta organización o de estas organizaciones que, por supuesto, buscan satisfacer el interés general, nunca intereses personales. De manera que hay personas muy generosas que entienden y aman la aviación, aman la aviación histórica y están encantados de participar en nuestras demostraciones y echar una mano. Algunos de ellos se encargan de este taller infantil y, bueno, pues para los más pequeños, que aún todavía son demasiado pequeños como para disfrutar de contemplar estos aviones, pues pasan el rato mientras sus padres tienen un poquito más de tiempo para ver los aviones con mayor tranquilidad. Qué bien. Bueno, imagino que lo más complicado para la Fundación es conseguir los recursos económicos necesarios pues para mantener estos aviones, para mantenerlos operativos, ¿no? ¿Cómo obtenéis esta financiación? Porque sé que tenéis un buen número de socios protectores, pero además hay empresas que colaboran con la Fundación, ¿no? Sí, bueno, esto es toda esta organización
como muchas fundaciones, naturalmente, se financian por dos vías. El patrocinio, empresas, entidades que nos han venido patrocinando y ayudando desde el mismísimo nacimiento de la fundación, y un afortunadamente numeroso grupo de donantes, más de 3.000 personas, que aportan su cuota mensual y con eso nos ayudan también al mantenimiento de la colección. Es que el otro día, por ejemplo, me quedó la idea de que estos aviones podrían lucir más y mejor en un lugar más espacioso, ¿no? Naturalmente. Esta es la situación precisamente en la que nos encontramos en estos momentos, ya transcurridos cerca de 30 años prácticamente, desde que nació la Fundación en Cuatro Vientos, es precisamente llevarla a la localización que ha de ser definitiva, la que ha de ser su sede definitiva. Cuatro Vientos, la Fundación nació en Cuatro Vientos porque tenía que nacer allí. Cuatro Vientos fue la cuna de la aviación española. Cuatro Vientos nace en 1911, es el primer aeródromo militar español, y ahí empezó todo, de alguna manera. De manera que este era el lugar adecuado. Estábamos en Madrid, por otra parte. La fundación es el colofón, digamos, de una larguísima historia que nace con el Club Aresti que mencionabas antes, con anterioridad. Entonces, este era el lugar adecuado. Sucede que Cuatro Vientos es un aeropuerto abierto al tráfico regular de aviación general, de manera que es un aeropuerto que ha estado y ha llegado incluso a grandes niveles de saturación en algunos momentos. Entonces, inscribir la actividad de un museo volante con aviones de otra época, con otras performances, con otras características, dentro de la actividad intensa de un aeropuerto de aviación naturalmente moderna, no es fácil. Es complicado, ¿no? Hemos recibido el apoyo y lo seguimos recibiendo de AENA, del propio aeropuerto, de los controladores durante todos estos años, ya décadas, pero no hay futuro, digamos. En ese sentido es esencial localizar y ubicar la colección en el lugar adecuado. Esto es el futuro. ¿Y esto va a pasar este año? Es decir, 2018 será decisivo para la Fundación. Tiene que pasar en este año, sí. Como digo, esta es una etapa que ya ha dado de sí todo lo que podía dar, pero ahora ya de cara a lanzar la colección y proyectarla hacia el futuro con garantías y hacer posible el relevo generacional, que es imprescindible, es esencial y fundamental que tengamos éxito en esa elección de la sede definitiva de la colección, donde esta colección y este museo pueda desarrollar en plenitud todo el potencial que tiene y que en Cuatro Vientos, por razones obvias, se ve limitado a exhibir la colección durante una hora, que al final son 45 minutos escasos, una vez al mes. Claro, bueno, estaremos muy atentos, os deseamos muchísima suerte, estaremos muy atentos a lo que suceda con esta colección que de ninguna manera podemos perder. Carlos Valle es el presidente de la Fundación Infante de Orleans. Gracias, Carlos, porque me habéis permitido descubrir un mundo apasionante, en Cuatro Vientos. Verdaderamente lo es. Y una tortilla de patata riquísima que hay allí en un bar de... Sí, fantástica. Sí, o sea, que ha sido una experiencia estupenda. Bueno, y yo recomiendo a todos nuestros escuchantes que en cuanto puedan asistan a una de estas exhibiciones el primer domingo de cada mes, excepto enero y agosto. En el Aeropuerto Civil de Cuatro Vientos. Gracias, Carlos. De nada, ha sido un placer.